Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Impredecible sin rumbo, episodio número 12. Estoy muy agradecido y muy enorgullecido porque en esta ocasión traemos a uno de nuestros primeros invitados nuevamente. Les presento al doctor Héctor Rosales, un gran médico, un gran profesor, una persona que tiene un conocimiento muy vasto y es una excelente persona. ¿Cómo está, profesor? Hola, hola, ¿cómo estás, Eli? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que vayan a ver este video. No, pues con el gusto y el placer y el honor de las palabras que me dices, pues qué mejor presentación para mí y muy agradecido. Muchas gracias. ¿Cómo estás, carnal? César, ¿cómo andas? Muy bien, bien. Con un poquillo de sueño, muy temprano, pero bien, bien. Oiga, profe, ¿cómo le cayó esta aplicación de Discord? Mire, esta yo digo que le gana, se rebasa al Zoom y al Meet. Esta la debió de haber usado en las clases en línea en la pandemia. Sí, no, ahorita que la estoy viendo y que empecé a trabajarla para este proyecto y lo que me invitaron, empecé a trabajarla y se ve que está genial, ¿eh? Entonces, sí, sí, de todos modos usamos cuando hablamos todavía en pláticas nacionales o internacionales, todavía se utiliza la videollamada mucho, entonces yo creo que voy a empezar a intentar que los demás compañeros empiecen a agregar a esta. Perfecto, profe. Oiga, profe, pues, no sé si quiera platicarle a los espectadores, pues, como si fuera una entrevista de trabajo, su currículum, a qué se dedica, qué es lo que hace principalmente. Bueno, yo soy médico general por la Universidad Autónoma de Zacatecas y tengo una especialidad médica de medicina forense por la Universidad Autónoma del Estado de México. Entonces me dedico a toda esa onda de medicina forense, medicina legal. Y aparte de eso, soy docente de la universidad de nuestra poderosísima UAS. La Y poderosa ahí UAS. la poderosa UAS. Entonces, y ahí tengo el honor de estar en el área de ciencias de la salud, dando las clases de anatomía y lo que es medicina legal, tanto en medicina como en enfermería y toda aquella unidad que me invite a participar. Y aparte estoy ahí de encargado en el anfiteatro de los cuerpos que se utilizan para la enseñanza de la anatomía. Muy bien, En profe. Oiga, y no sé si me pudiera decir primeramente la medicina. No sé si tenga alguna recomendación a la gente que quiere empezar a estudiarla o las cosas buenas, las cosas malas, a las personas, qué tipo de estándar de persona, qué tipo de prototipo de persona es el indicado para estudiar medicina, que quiera aprender la carrera, vaya. Fíjate, es excelente eso. Yo creo que mi experiencia cuando fui estudiante y mi experiencia ahora que veo las nuevas generaciones que intentan, a veces te creas un prototipo de que debes de ser inteligente, que debes de ser muy preparado en las ciencias biológicas, que solamente los que tienen una inteligencia extrema son los que pueden lograrlo y la verdad no es así. Sí, o sea, aquí lo importante es que te guste, ¿sí? Que te guste, que quieras aprender esta carrera. Cuando llegas a la carrera, a veces no tienes las herramientas didácticas, pedagógicas que te debieron de haber enseñado durante el transcurso de tu formación primaria, secundaria y preparatoria. Y a veces vienes limitado en alguna situación, comprensión lectora, comprensión en matemáticas, en algo de redacción, pero eso se va aprendiendo. ¿Con qué? Con las ganas que tengas de estar aquí. Entonces, a veces entran los chavos y se desesperan porque no ven un resultado inmediato y en base a sus calificaciones. ¿Sí? Entonces, lamentablemente a veces nuestra educación la clasificamos en un número donde si tienes un 2 eres malo y si tienes un 10 eres bueno. ¿Sí me explico? O sea, no te permiten tener esa escala de posibilidades donde, bueno, al menos es un 8, es un 6, es un 5. Al principio saqué un 2 y ahora saqué un 6 o saqué un 5, sí, pero le avanzaste, ¿sí? Estás entendiendo la técnica, o sea, y a veces la gente se desespera por no ver el resultado inmediato. Entonces, yo soy algo que siempre les recomiendo a los chavos. Le digo, mira, no nomás no desfallezcas, ¿sí? Nada más sigue intentándolo y preparándolete con conciencia. ¿Por qué? Porque debe de haber un cambio.
¿sí? Si lo intentas, si lo intentas, si lo intentas, en base a los cambios que estás haciendo, particularmente, un día va a llegar ese gran resultado. Muchas veces dicen, no, es que en medicina y en anatomía, hasta para sacar un 5 un 6 tienes que estudiar. Pues sí, pero no es por la carrera, no es por la materia, es por la vida, es por lo que representa y es por lo que vas a atender en un futuro, como medicina, como cualquier carrera, ¿verdad? Del área de ciencias de la salud y fuera de ellas. ¿Sí? Entonces, esa es la constancia. ¿Qué te recomendaría? Tener constancia, ¿sí? Si ese es tu sueño, ve por ese sueño, cumple ese objetivo. No te voy a decir que es fácil, ¿sí me explico? Y no te voy a decir que todos iniciamos al mismo nivel del arranque de la carrera, porque unos tendrán una capacidad diferente que otros y esas partes las tenemos que desarrollar a lo largo de la carrera, a veces después de la carrera, ¿sí? Pero lo importante es que tengas esa constancia para poder lograr tus objetivos, porque al final de cuentas, pues es un objetivo personal, ¿sí? Entonces, yo siempre que les digo ahí, doctor, es que quiero entregar lo mejor, es que me macheteé lo mejor, es que, y dije, diablos, o sea, ¿por qué pierdes tanto tiempo, sí, en tratar de llegar a los estándares que siempre te han dicho, que te han inculcado, de que si no sigues tantas reglas, no eres el bueno, no eres el indicado, ¿sí? Ya vemos un montón de posibles, y por ejemplo, en mi universidad, en nuestra universidad, todas esas proyecciones caben. ¿Por qué? Porque unos tendrán la capacidad kinestésica, otros tendrán capacidad visual, otros tendrán capacidad de memoria. Todos tenemos diferentes capacidades que hay que desarrollarlas. Sobre todo las que tengas, explótalas. Y las que no tengas, ten la constancia para poder lograrlas, ¿verdad? Pero al final de cuentas, es querer estar aquí, ¿sí? Y no rendirte. Perfecto, muchísimas gracias por sus palabras. César, ¿alguna interacción que quieras tener con el profesor? Sí, yo creo que, bueno, pues yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo, ¿verdad? Eh, y yo creo que de la carrera, como tal, medicina, ya sea de enfermero o de doctor, es de las carreras que ocupan más dedicación a nivel mental y a nivel de estudio, o sea, porque no es una carrera cualquiera que dependa de cualquier cosa. Aquí es lo que se trata, pues son vidas. Entonces, por lo cual yo pienso, a mi parecer, y en lo que fue por lo menos mi experiencia, es que si uno no está preparado para lo que conlleva la carrera, si uno tiene que estar consciente de que hay que estar cuidando personas, de que no son juguetes, que son vidas, y que si uno está dispuesto a llevar eso, ahí hay que hacerlo. Y que si uno no está preparado, pues hay que pensarlo dos veces antes de meterse a una carrera como esa. Eso. Profesor, ha habido mucho, no sé si estigmatismo acerca de en una comparación que ha tenido tanto los médicos con las enfermeras. No sé si usted pudiera aclarar la función que tiene el personal de enfermería a la hora de proporcionar los servicios y dar una recomendación acerca de a la gente, así los espectadores que no están muy relacionados con las ciencias de la salud, sobre la función exacta del personal de enfermería y la función exacta del médico, que no, la enfermera a veces la han, minimizado un poco de cara a decirle que las funciones que cumplen no son exactamente no son más que las del médico, mientras que yo estudio eso, prácticamente el conocimiento que debemos tener las dos carreras es el mismo. No sé si pudiera dar un comentario acerca de eso. Fíjate que, fíjate que en esa situación, yo lo escucho más en pasillos de estudiantes, ¿sí? Porque en tu vida laboral no se nota esa parte. O sea, entender una cosa, nuestro objeto de estudio es el ser humano y al objeto de estudio que es el ser humano en nuestra carrera, llámese fisioterapia, llámese nutrición, llámese enfermería, ¿sí? Odontología, UFB, medicina, o sea, llámese todas las áreas de las ciencias de la salud. Objeto de estudio
es el ser humano a diferentes niveles, en diferentes proyectos, pero al final de cuentas es salvaguardar la vida, ¿sí? Bueno, dice la salud, ¿no? ¿Sí? El estado, el bienestar, biofísico y social, ¿sí? Biofísico y social. Entonces, depende de lo que estés estudiando, es para cómo vas a abordar a ese paciente. Y todos tenemos un compromiso en ello. Yo no le veo diferencia en que si alguien más es alguien menos. No, todos tienen diferente función y debes de cumplirla. ¿Por qué? Porque si tu compañero, que es el que debe de llevar los insumos y que no estudió ninguna de estas carreras, no cumple con llevar los insumos necesarios para tenerlos en los carritos de enfermería, para la hora de un servicio de urgencias, que llegue alguien y no tener la herramienta necesaria para poder abordarlo, canalizarlo, etcétera, ¿sí? Pues desde ahí estamos fallando y no falla él, falla todo un equipo. ¿Sí me explico? Exacto. Yo puedo dar el diagnóstico y si el equipo de enfermería no puede canalizar al paciente, estamos fallando todos como personal. Si el equipo de enfermería llevan, canalizan, atienden, ponen en posición adecuada a todo el paciente, pero yo como médico doy un mal diagnóstico, pues fallamos todo el equipo. ¿Por qué? Exactamente. Porque no le brindamos la atención necesaria a ese paciente. Entonces, cuando me hablan que la gente piensa que alguien es más o alguien es menos, no, aquí todos estamos en el mismo nivel, aquí todos tenemos una función en específica. ¿Y cuál es tu función? Cumplirla, ¿sí? Si no la cumples, vas a tener un fallo, ¿sí? A veces se nota por niveles jerárquicos, ¿sí? Dicen, no, es que la jerarquía y todo. No, yo creo que no es por jerarquía, yo creo que es por responsabilidades. ¿Cuál es la responsabilidad del personal de enfermería al atender a un paciente? ¿Sí? ¿Cuál es la responsabilidad del médico al atender a un paciente? ¿Sí me explico? Entonces, uno brinda el diagnóstico, el otro brinda la atención manual y todo, y nadie puede funcionar sin nadie. Entonces, si nadie puede funcionar sin nadie, ¿por qué hacer niveles jerárquicos en cuanto a lo social, pues? ¿Sí? ¿Por qué? Porque vas a un hospital y tú te topas en el piso al jefe de enfermeras, ¿sí? Y a ella le tienes que responder y no importa el rango o la carrera o el título que tengas, No, porque es la jefatura y a exacto. ella le tienes que responder. Tus compañeros de enfermería, tus compañeros médicos, los internos, todo el mundo tiene que, ¿sí? Hay un jefe de servicio y bueno, hay que responderle, pero en cuanto a la función, no a la carrera, ¿sí? Entonces, son ideas que yo creo que vienen más en el área de lo que es en la educación. A mí, por ejemplo, me preguntaban mucho cuando empezaba a dar anatomía en enfermería. Me decían, oiga, ¿y anatomía la va a enseñar igual que en medicina? Le digo, ah, caray, ¿por qué la pregunta? Dice, no, es que dicen que en medicina es muy complicada y muy vasta y muy abundante. Digo, sí, pero tú vas a llevar otro tipo de pacientes. La anatomía en enfermería es otro tipo de paciente, no es el mismo. Entonces, ¿por qué tiene que ser diferente? Al final tienen que tener el mismo conocimiento para poder abordar al mismo paciente, porque somos un equipo, ¿sí? Claro que sí. Entonces, cuando empiezas a diferenciar eso, estás mal, ¿sí? Cuando empiezas a entender que todo esto es en base a que diferentes aristas van a llegar a un mismo objetivo, estás entendiendo bien cuál es la función. A veces, a lo mejor alguien se podrá sentir frustrado de que no, yo quisiera, yo iría, entonces no estás en la carrera correcta, ¿sí? Tu enfoque quiere ser por otro lado al paciente, entonces busca esa carrera que tú quieres para abordar ese paciente, pero no porque haya una discrepancia o algo, ni mucho menos. Nada que ver, ¿verdad? Entonces, yo creo que al final es eso, o sea, no debe de existir, no debe de caber. Y si alguien lo menciona, debemos erradicar esa visualización, esa forma de pensamiento, ¿sí? Corregirlo, no, vaya. Y corregir eso, o sea, no es que se haga mal, o sea, nada más corregirlo de que al final, desde que entras, es la misma situación. Yo los agarro a los chavos desde los cursos propedéuticos y enseño lo mismo.
¿sí? Al final todos tenemos el mismo número de huesos, los mismos músculos, el mismo grupo, y todos debemos de saber exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Cuál es la arteria y por dónde pasa? Pues lo tiene que saber todos. ¿Por qué? Porque todos la vamos a abordar, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es la situación. No debe de existir. Perfecto. César. Bueno, pues yo le quería preguntar, doctor, sobre las experiencias ya más cercanas a la muerte. Que, que si cree usted que si hay algo que la medicina no pueda explicar. Bueno, mi César, por mi carrera, Ujú. ¿sí? A mí me toca, pues, la atención del paciente, pues, después de la muerte, Exacto. ¿sí? Soy Ah, ok. médico forense, ¿sí? Entonces, soy médico forense, o sea, yo estudio el caso después de si funcionó bien, si el medicamento fue el adecuado, si hay que hacer un estudio anatomopatológico, si hubo algún síndrome que no hayamos detectado, todas esas situaciones, ¿sí? A veces piensan que medicina forense es medicina únicamente de servicios médicos forenses y nada que ver, ¿sí? Es muy amplia en esa situación. A veces damos el diagnóstico y estamos en un tratamiento y no se cumplió con las expectativas y se crean dudas y para eso es el médico forense, para realizar todo eso. Si hay algo más que no vimos, que no hubo, si hay algo más que se debe de estudiar, entonces si hay alguna interacción con algún medicamento, esa es la parte que yo me dedico, a la cual presto mis servicios como médico, ¿sale? Entonces, en base a lo que me preguntabas, ¿qué importancia tiene esta situación? Pues siempre hay algo que estudiar, siempre hay algo que aprender. Sí, o sea, la biología, en donde caben pues todas estas ciencias médicas, ciencias de la salud, en la biología todo es posible, ¿sí? Entonces, aquí no es matemáticas, 2 más 2 es igual a 4, ¿sí? Aquí puede caber un montón de posibilidades de acuerdo a todas las situaciones que haya convivido ese paciente. Cómo afrontar esa muerte, cómo afrontar las situaciones ya después en las últimas etapas de la vida, pues también depende muchas veces de cómo está tu cultura, ¿sí? De la forma en que el paciente quiere enfrentar esa última etapa de la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay pacientes que dicen, a mí ya no me haga nada, a mí ya es suficiente, ya es exagerado mantenerme así. Y tú, por tu compromiso de salvaguardar la vida, ¿sí? Estás intentando a costa de qué, ¿sí? A costa del sufrimiento del paciente, a costa del sufrimiento de los familiares que están viendo a su paciente, a su familiar, a su ser querido, batallando en todas esas situaciones. O sea, no es nada más algo específico, es un complejo, sí, es muy complejo, es abordar todo esto. Entonces, hay algo nuevo que se está estudiando, muy enfocado, porque a veces en las áreas de la salud perdíamos esa dimensionalidad. Nada más nos íbamos a la metodología científica, pero perdíamos un poquito la perspectiva de con quién estábamos trabajando. Es un ser humano, como tú dijiste, la importancia, ¿va? ¿A dónde estás trabajando? Es un ser que tiene vida, que es padre, que es madre, que es abuelo, que es pareja, que tiene un concepto de la vida, que tiene un concepto de la muerte, ¿sí? Entonces, hay veces que ellos van tranquilos y uno no los deja. ¿Sí me explico? A veces ellos ya entendieron eso, o si no lo han entendido, para eso hay un complejo de estudio tanatológico en el que le vas ayudando al paciente para sobrellevar a lo mejor un diagnóstico que ya no puedes revertir, pero que sí puedes llevar a mejor término, ¿verdad? Entonces yo creo que esas son las perspectivas en las que hay que empezar a visualizarla, ¿sí? Este, yo digo que hay dos cosas muy importantes en la vida, en el transcurso del paso de un ser humano. Una de ellas es la vida. No sé, yo creo que ha de ser muy importante
cuando naces, ¿verdad? ¿Sí? Ver este mundo y cuando te vas de este mundo, ¿sale? Entonces, nomás que también acuérdense que la energía no se crea ni se destruye, ¿verdad? Solo se Solo se transforma. transforma. Pues volvemos a nuestra madre tierra. Claro que sí. Entonces, depende el concepto como lo veas. Hay alguien que lo ve muy espiritual, hay alguien que es muy platónico y lo ve del lado del dualismo, sí, cuerpo y alma, la separación de los dos entes. Entonces, cada quien llega a su lugar de origen. Cada quien ve todo esto en perspectiva de la muerte en diferente enfoque y hay que respetarlo y hay que trabajarlo. Muy bien, profe. Oiga, Claro, profe. ahorita que mencionó eso por ejemplo, eso de cuando un paciente ya está en ese estado que ya él solito ya no quiere seguir, por ejemplo, hay bastantes perspectivas, como usted lo dice, la perspectiva de la familia, la del mismo paciente, y a mí me interesa saber cuál es la perspectiva que toma usted como doctor desde su, desde su lugar, a saber cuál es la perspectiva que usted tiene en esos casos. Mira, en tu labor, hay algo que se llama consentimiento informado. Y a veces se malinterpreta el consentimiento informado, ¿sí? O tenemos una idea equivocada de qué es el consentimiento informado en cuanto a que piensas que es una defensa para alguna situación que se venga en el tratamiento y en la atención médica. Y es totalmente todo lo contrario. Consentimiento informado es hacerle ver al paciente, después de que lo tratas, ¿sí? Hacerle ver al paciente, hacerlo entender de lo que está viviendo y la enfermedad que está viviendo él. ¿Sí me explico? Y las decisiones que se van a tomar en base a lo mejor para él. Pero al final de cuentas, el que toma la última decisión es el paciente porque es su vida. Entonces, eso se trata un consentimiento informado, que él conscientemente, ¿sí? Consienta que está de acuerdo en que se le haga una u otra situación. Obviamente, como médico, ¿sí? Tú le ofertas y tú le dices todas las opciones y tú le das tu perspectiva de cuál es la mejor forma de tratamiento o cómo hay que llevarlo. ¿Por qué? Porque tú eres el profesional en esto. Tú lo estudiaste y para eso estás con él, ¿verdad? Para llevarlo en esa base de la metodología científica, ¿sí? Pero al final de cuentas, las decisiones son de ella, son de esa persona. ¿Sí? Entonces, a veces nos aferramos con que, se le va a hacer esto y esto y esto, ¿sí? Y bueno, ¿y está de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué opina? ¿Sí? Entonces, esa comunicación que debe existir, esa relación médico-paciente que debe de existir, no nada más es en base a que llegues, te digo qué te voy a hacer, sino hacerlo ver, hacerlo partícipe de lo que está viviendo, porque al final de cuentas, él es el que lo vive. ¿Sí? Entonces, yo creo que es bien importante, César, que todo esto empiece a transformar esa ideología, ¿sí? De cómo debemos de abordarlo, de cómo yo lo debo de ver. Yo lo debo de ver en base a la función del bienestar del paciente como médico, ¿sí? Pero nunca sin la autorización y el permiso y la conciencia del paciente. ¿Sí? O sea, es bien importante tener esa buena relación para que él entienda que lo que se le hace es lo mejor para él, es para ayudarlo. Y esa es la perspectiva, creo que siempre yo en la que me llevo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hay veces que no estás de acuerdo con la determinación de los familiares, pero al final no eres tú, ¿sí? Tienes que escucharlos y alguna razón tienen para ello, ¿sale? Hay situaciones en las que, aunque ellos no lo hayan entendido y todo, tú tienes que tomar la decisión. Imagínate en un servicio de urgencias donde está en peligro la vida, ¿sí? Tú no le vas a preguntar al familiar o algo. ¿Por qué? Porque ahí estás únicamente tú tomando las decisiones para salvarle la vida, ¿sí? Entonces ahí hay situaciones donde no se le informa, simplemente se actúa, pero se actúa por el bien de verdad. Entonces, esa es la forma de trabajar, ese es cómo verlo
siempre por el bien a, ¿sí? Entonces, por el beneficio de nuestros pacientes. Y esa es la forma en que nos manejamos nosotros. Muy bien, profe. Oiga, ya hablando un poquito más de su especialidad para pues preguntarle acerca de eso, vaya. Una pregunta que tendría es, ¿cuál ha sido el caso, pues, digamos, más complejo que ha tenido que resolver en su carrera como forense? Y el que lo hizo tan desafiante. Un ejemplo podría ser un caso en donde las pruebas, digamos, que no eran claras, o donde tuvo que utilizar técnicas avanzadas o innovadoras para llegar a una conclusión de ese caso. Ujú. Sí, fíjate que, bueno, todos los casos son importantes, todos los casos son prioritarios en mi profesión. ¿Por qué? Porque pues hay una persona afectada, hay familias afectadas, hay compromisos afectados, ¿sí? Pero donde he sentido así como que mucha satisfacción es cuando todo el mundo está pensando otra idea, ¿sí? Y en base a los conocimientos, al estudio, a la preparación que estás, te das cuenta que no era por ahí la cosa, Ujú. ¿vale? Una prueba, ¿sí me explico? Una prueba, un dato, una variante anatómica. Entonces, el aprender, pues enriquece el conocimiento, el saber enriquece el conocimiento. Entonces, pruebas donde todo el mundo ya estaba claro que la persona, había hecho tal cosa porque las lesiones estaban así, 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 ¿sí? Y resulta que todo era mentira. ¿Por qué? Porque resulta que tenía una malformación congénita. Y entonces nadie estaba viendo la malformación congénita. ¿Sí? Y esa malformación congénita la llevaba a ciertos cuadros a la persona, ¿sí? Entonces todo el mundo, y luego ya después inventó una historia y se hizo todo un caso, y todo el mundo estaba dando ya por hecho que por ahí iba la situación. Entonces iban totalmente en un camino bien diferente. Obviamente, pues no puedo decir ni casos, ni nombres, ni mucho menos, ¿sí? Pero el conocimiento de saber que podía existir una malformación congénita que te podía dar esos datos, te estaba dando un falso positivo para en lo que era materia de medicina legal, ¿sí? Pues inculpar totalmente a alguien. ¿Sí? Y resulta que volvimos a repasar el caso, les tuvimos que explicar a todos, tuvimos que sacar los libros, tuvimos que sacar todo el conocimiento de nuevo ahí con mucho, no nada más yo, ¿verdad? Con un montón de compañeros de un equipo de trabajo y empezamos a visualizarlo desde la otra perspectiva. ¿Y qué crees? No había caso que investigar, sino había que un paciente que tratar. ¿Sí me explico? Y fue así increíble cómo cambió por medio de eso, ¿verdad? Entonces, algo así que se me viene ahorita de la mente de recuerdo que te crea un montón de satisfacción y que sabes al final de cuentas que es la verdad, que es lo que buscábamos. Entonces, estaba muy padre eso. Sí, pero imagínate, o sea, saber el diagnóstico de alguien, en una necropsia. Mm. Sí, yo siempre digo, el paciente te va a hablar por medio de las pruebas. ¿Por qué? Porque el paciente pues ya no tiene esa capacidad. De hecho, cuando uno muere, pues ya deja de ser un ser humano para convertirse, ahora jurídicamente hablando, en un cadáver. Y pues ya no hay comunicación. Entonces, las pruebas que tiene nada más en base a su cuerpo, es como tú debes de armar todo, ¿sí? Médicamente hablando. Entonces, todos los casos pues son impresionantes, ¿verdad? A mí me encanta eso, o sea, de no tener nada, allá armar todo un expediente, armar toda una historia clínica, armar todos los datos, ¿para qué? Para que todos estemos conscientes de las cosas buenas y de las cosas malas que se hizo y obviamente siempre mejorar para ello, ¿verdad? Porque para eso se trata, o sea, no se trata de llegar a un diagnóstico forense y exhibir a alguien, sino se trata de llegar a un diagnóstico forense y aprender de, ¿sí? Para no volver, para poder tener una perspectiva mejor a tratamientos, ¿sí? Entonces yo creo que por ahí va. Claro. Bueno, a mí me gustaría saber ah, cómo afecta su trabajo psicológicamente
a alguien como que se dedica a lo que se dedica a usted, ya sea por el tipo de caso que está tratando o por cualquier otra cosa que le guste explicar. Sí, profe, porque pues yo sé que bueno, a lo mejor ya usted tiene una costumbre, pero siendo primerizo, yo creo que ha de ser impactante el golpe emocional a la hora de tratar con cuerpos que ya están pues desvividos, pues, que sean cadáveres. Fíjate que al principio sí impresiona, ¿no? Sí, al principio se impresiona todos los casos, el número de cadáveres, todo lo que ves. Sí, yo estuve en una institución preparándome donde el trabajo era bastante abundante, ¿sí? Y empiezas a visualizar, te digo, la constancia, no empiezas a ver la muerte como tal, sino estudios de trabajo como tal. Y tú me dices, a lo mejor usted ya se acostumbró y todo eso. No te acostumbras, no te acostumbras, ¿sí? Y yo creo que si te acostumbras, pierdes algo de esencia humana, Sí. ¿sí me explico? Sí. Y yo creo que eso es lo que no se debe de perder, ¿sale? Entonces, cuando yo estaba muy metido allí en esa situación, yo lo que hacía, yo iba a terapia, ¿sí? ¿Por qué? Como para no desconectarme de la realidad de lo que es una cosa de que es mi trabajo y no llevarlo afuera, porque a lo mejor la presión que estaba ahí, pues ya salías enojado, ya salías todo molesto, ya salías con un montón de... Entonces, tu vida personal o tu entorno de tu gente con la que convives, pues la llevaba inconscientemente. ¿Por qué? Porque llevabas esa presión. ¿Sí me explico? Entonces, ¿quién era el que no estaba viendo que necesitaba tratamiento o que necesitaba visualizar cómo manejar ese tipo de cosas? Pues es uno, ¿sí? Entonces, yo empecé a llevar eso. A mí yo siempre les digo que a mí algo que me ha salvado mucho es la docencia, porque yo veo las dos partes, ¿sí? Yo veo, en ese caso, cuando estaba en estas partes, o cuando veo esta parte, pues veo la muerte, lo complicado, lo difícil, el proceso tanatológico que se vive, pero cuando voy a clase, ¿sí? Veo totalmente la vida, veo chavos alegres, veo siempre con ese ánimo de aprender, con ese cotorreo que traen, siempre aprendes cosas nuevas, ¿sí me explico? Entonces, yo en mi generación, yo, por ejemplo, te voy a decir algo, Eddie César, yo, por ejemplo, la cuestión musical, yo estoy actualizado, ¿sí? Y mi generación se queda así como que, ¿y esa canción qué? Cuando nos juntamos y todo, le digo, no, pues es la que está sonando, dice, ¿y tú cómo sabes? Le digo, ¿por qué? Porque yo convivo con esa generación, ¿sí? Yo le escucho a esa generación, entiendo el sentido de lo que están, o sea, y te mantiene vivo, o sea, ¿cómo manejarlo, Eli? Pues más bien en la escuela, en la docencia, es lo que me ayudó a manejarlo un montón, porque veía la otra perspectiva, lo alegre, el que siempre te llevan, te tratan bien, ¿sí? Estás enseñándoles y todo, y siempre la duda, siempre querer aprender, siempre la opinión, ¿sí? La broma, el cotorreo, o sea, siempre esa alegría que se tiene. A mí me dice, es que a veces ese grupo es muy así, y echan mucho relajo y todo eso. Le digo, pues por un lado, qué bueno, porque significa que son chavos felices, Exacto. ¿sí? A mí me preocuparía el chavo que está atrás, que no quiere convivir, que se desaparta. Diablos, a ese hay que ir con él, ¿qué pasa? ¿Sí? Al contrario, pues yo lo veo normal, porque, claro, hay que guardar respeto en el aula de clase, ¿verdad? Hay Claro. momentos, hay momentos para todo, pero yo sí veo esa parte. ¿Qué me ha ayudado después de eso? ¿Yo qué te puedo decir? A mí, ¿sí? La docencia, convivir con gente, ¿sí? Con gente de su edad, con gente con su alegría y todo. Imagínate, yo venía, antes de entrar aquí a las carreras, que me dieran la oportunidad de desplayarme en el área de ciencias de la salud, yo empecé en las prepas de la UAS, Mm. ¿sí? Entonces, o sea, donde había más alegría, donde había, porque aquí ya empieza a ver, pues, el grado de responsabilidad, a dónde va la constancia. O sea, pero en las prepas, no, hombre, o sea, es la Desmadre. felicidad total, ¿sí me explico? Sí. Y yo veía hasta gente que decía, los turnos, turno matutino, turno vespertino, y hacían una diferenciación, y yo no la veía. Digo, es que hay veces
que opinamos en base a lo que pensamos, pero no lo vives hasta que lo vives y ya te creas una perspectiva. Entonces, yo mis prepas, yo las adoro, o sea, aparte que me dieron trabajo y me dieron la oportunidad de comunicarme con toda la gente, yo aprendí muchísimo de mi prepa uno, de mi prepa 2, de mi prepa 4 y de los dos turnos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo conllevo eso? Pues yo creo que en base a eso a mí me sirvió un montón. ¿Cuál fue mi terapia? Ser docente, ¿sí? O sea, me cambió la perspectiva de ver un estado lúgubre, desesperanzador, complicado, difícil, dar ese tipo de noticias a las familias, o sea, a guardar mi etapa de médico y al día siguiente llegar como docente con toda esa alegría, con toda esa la raza, pues te cambia un montón, ¿no? Entonces, Exacto. ¿qué mejor terapia que eso? Para mí me sirve un montón. Oiga, profe, ¿y ha tenido, digamos que algún estudiante que usted haya visto algún talento, perspectiva única en el campo forense? Y si es que lo encontró, ¿cómo lo guió para desarrollar o hacer crecer esas habilidades que descubrió? O sea, Sí, un estudiante que destacara con una habilidad inusual, vaya. fíjate que tú lo ves, no es que tengan habilidades inusuales o así, o extraordinarias, de que, wow, si esto se va a ir por ahí, Ujú. pero poco, en la medicina, poca gente visualiza estudiar medicina forense. ¿Sí me explico? Todo el mundo nos vamos más a lo quirúrgico, a lo clínico, porque pues eso pues para eso estudiamos medicina, ¿no? Para la Exacto. vida, ¿sale? Entonces, pero yo creo que también nosotros somos importantes y cabemos, ¿sí? Sí. Entonces, yo creo que también somos una parte fundamental, a lo mejor no en la perspectiva que toda la sociedad quisiera, médica, o de enfermería, o del derecho, todo eso, pero hay una parte que busca, somos más de los que creemos que somos, ¿sale? O sea, yo tengo compañeros trabajando en instituciones del Estado, federales, que son extraordinarios y que a veces la vida los llevó por cierta situación a un servicio médico forense, a un departamento de medicina legal y no sabían que tenían el talento de la metodología científica, de los pasos de la metodología científica para desarrollar las habilidades de diagnóstico en ese sentido. Entonces, a veces lo vas aprendiendo, ¿sí? Con el paso todavía vas ahí y hay gente que se dedica más a la toxicología, otros más a la necropsia, otros más a la certificación y ven que tienen habilidades para eso. Pero eso lo vas creando con el tiempo. Yo a los alumnos, cuando los he visto, porque he tenido casos en los que ellos digan, oiga, ¿me puede invitar acá? Oiga, ¿me puede invitar allá? Oiga, yo leí, estábamos hablando en el tema, y van y te hablan más ¿sí? O investigaron más ¿por qué? Por cuenta propia. Oiga, doctor, yo difiero de esto porque yo leí en un artículo y, ok, perfecto. Y tú los vas visualizando. Dice, oye, ¿por qué? ¿Por qué te metiste tanto en este rollo? Dice, no, es que ya me interesó, o ya vi cómo es, o ya vi a qué se dedican, y pues suena interesante y todo. Ahorita, a la actualidad de mis estudiantes, están estudiando tres y ya está, una ya acabó y dos están por terminar medicina forense, ¿sale? A lo mejor, si no hubiera llegado en esa etapa yo y todo eso, a lo mejor ellos no lo hubieran visto en ese sentido. ¿Sí? Mm. A lo mejor es la parte que a mí me tocó decir, yo hago esto, me dedico a esto, y ya los alumnos pues van tomando, a ver, ¿de qué se trata? ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo empecé a visualizar? Por ese contacto, oiga, me invita, oiga, en verdad me interesa, ¿puedo un día acompañar qué hacen esto? ¿O cómo hace esto? ¿Sí? Y ellos van descubriendo, no es que tú descubras a veces el talento, ellos te van diciendo, oiga, ¿cómo podría? Sí, oiga, ¿sabe qué? Esto es lo mío, ¿sí? Entonces ya vas abriendo perspectivas, ¿no? Sí, Ok. entonces es esa parte, ¿verdad? Ahora, es hablar de medicina forense y, y todo el mundo a veces piensa que es ciencias forenses. No, es una parte de ciencia forense. Y la medicina forense, la medicina legal, no nada más es ciencias forenses.
¿sí? O sea, es una parte es una complementariedad es un pedacito de medicina legal, se dedica en esto, en esta parte de ciencias forenses, pero también en esta parte de la medicina clínica, ¿sí? También en esta parte de la medicina quirúrgica, también en esta parte de lo jurídico, o sea, de un montón de cosas. Entonces, mi carrera, donde me dedico, cabe en un montón de lados, ¿sale? Fíjate, por la cuestión de necropsias y todo ese rollo, pues yo empecé a enamorarme de la anatomía, ¿sale? Entonces, y fue mi primera materia en la carrera, ¿sí? Entonces, fíjate cómo es la vida. Con esa inicié y ahora con esa me dedico. Entonces, pues, encantadísimo. ¿Y qué me llevó a ella? La medicina legal. ¿Sí? Entonces, padrísimo. Los mismos chavos lo van descubriendo. Y cuando lo descubren, pues obviamente yo les doy el empujón, yo les doy las posibilidades donde vayan y todo eso. Muy bien, profe. César. No, pues bastante interesante, Doc. Y ahora que están muy de moda las inteligencias artificiales, me gustaría saber cuál es su opinión de ellas en el ámbito médico. O sea, refiriéndome al hecho de si usted cree que podrían ayudar en un futuro con los diagnósticos que usted hace, ayudarle a encontrar algo que usted no ve. Uh, y esto lo digo debido a que últimamente las inteligencias han avanzado muchísimo. Ahorita ya usted le puede preguntar cualquier cosa a una inteligencia y le responde en base a todo lo que registró en sus datos. Entonces me gustaría saber si usted piensa que en un futuro, no sé si reemplazarlos, pero ayudarlos, más bien complementar su trabajo. Sí, no, es genial la inteligencia artificial. Yo estoy aprendiendo un poquito porque soy medio lento para eso, pero a nosotros nos ayuda mucho para reconstrucciones, ¿sí? Tienes un pequeño dato, metes en la programación y te empieza a reconstruir ciertas cosas que para poder tener una mejor visualización, ¿sí? Entonces, una mordida, una huella, bla, 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 ¿sale? A nosotros nos ayuda, pero no es el futuro, es el apoyo del diagnóstico, porque al final de cuentas, pues lo que nosotros traemos, como tú dijiste, César, o sea, son en base a los datos que tú metes, ¿va? A una base de datos que ya trae y que ya configura, ¿sí? Pero al final de cuentas, tú metes esos datos, tú lo guías como DVD y en base a eso ya se va configurando todo eso. Entonces, para nosotros, ¿qué es? Wow, es un futuro muy impresionante, muy prometedor, que debe de ser una herramienta, no al final el fin último, ¿sí? Te lo pongo así, bien basicote. A mí me desespera mucho que, por ejemplo, pides un resumen y te dicen ChatGPT y esas cosas. Sí. ¿Sí? Entonces, ese no es el fin, porque el fin es que yo quiera que tú me des tu punto de vista. Exacto. No, doctor, es que yo le quiero crear el mejor punto de vista y la mejor tarea. La mejor tarea que me puedes entregar es que yo me entere qué es lo que tú piensas. Puedo estar o no de acuerdo contigo, pero eso debe de ir muy independiente del otro. Sí, al final, lo que a mí me interesa, ¿sí? Es cómo tú piensas, cuál es tu visión, cuál es tu formación, a qué términos llegas. A mí que me interesa que me entregues hojas y hojas de una situación, de palabras que a veces están escritas y que sé que ni siquiera tú las usas en tu vocabulario, ¿sí? Pues no llegas a un punto. Lo mismo en la otra. ¿De qué te sirve tener todo ese material si al final no sabes a dónde, para qué lo vas a utilizar? Entonces debe ser una herramienta y es una herramienta muy padre. Tengo compañeros que conocen más de esto, que me estoy apoyando en ellos y que lo están utilizando, que le estamos viendo la utilidad, ¿sale? Nosotros, Eli sabe de eso porque siempre lo comenté cuando le di clase a Eli, soy docente de Eli. Yo cuando le di clase, yo lo mencionaba como un sueño y como un objetivo que todavía no pasaba. Ahora lo platico con él y le digo, ya sucede, nosotros tenemos
un laboratorio en la UACS que preservamos material biológico de diferentes formas. Y antes a ellos se los platicaba, vamos a hacer y queremos, y ahora ya lo hacemos, ¿sí? Y muchas de las cosas, como preparamos el material, es en base a la utilización, nos apoyamos mucho de inteligencia artificial para poder proyectar cómo queremos la imagen, cómo queremos el material que se vea y todo eso. Entonces nos da esa perspectiva. Es una herramienta que nos ayuda un montón, ¿sí? Por ejemplo, en lo que nosotros estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Entonces, esa herramienta no nos va a ayudar a hacer el material y nada de eso, pero nos ayuda un montón para saltarnos muchos pasos y hacerlo mejor. Ok, profe. Yo creo que hay que tener ante todo criterio propio, ¿no? Porque hay situaciones donde una inteligencia artificial no va a poder hacerse cargo de las cosas que están pasando. Así como usted dijo de lo de lo que piensan las familias sobre un paciente. Por ejemplo, esa parte una inteligencia artificial no lo puede evaluar. Y ahí es donde deben de interceder cada profesionista en lo que esté evaluando, no solamente en medicina, sino si nos extrapolamos otro tema, si un abogado usa esa aplicación, por ejemplo, no puede basarse en eso. Entonces yo creo que hay que tener criterio propio para todo y usarlo como una herramienta, así como usted dice. Imagínate, César, un abogado en lo jurídico y eso, pues está la libertad de alguien a lo mejor, ¿sí? Y que su argumentación ante un juez sea los datos que le metió y la opinión que se genera de esos datos, ¿sí? Para saber si puede salvaguardarse o no salvaguardar. O sea, qué peligroso. ¿Por qué? Porque no está viendo toda la perspectiva de la situación como la vivió, de por qué hizo el hecho o por qué no lo hizo, por qué corrió o no corrió, por qué llamó, por qué no llamó. La situación personal que estaba viviendo. O sea, eso no se ve. ¿Sí me explico? Entonces, imagínate que en base nada más a los datos, a los hechos que ahí se interpretan y cómo tú los interpretes, imagínate que la máquina, la inteligencia artificial, lo interprete de una manera en base a la perspectiva que si es, si es mayor a, entonces es esto, si es menor a, entonces es esto, ¿sí? Y que sobre eso, ¿sí? Tú pongas la libertad o no la libertad de una persona. Qué peligroso. Sí, entonces es eso, o sea, visualizar hasta dónde y para qué me sirve, ¿sí? Pero que no sea la herramienta exclusiva, ¿sí? Totalmente de acuerdo, César. Claro, claro. Oiga, profe, bueno, ya cambiando así un poquito el tema de la innovación, de la pedagogía, de la docencia. ¿Nos podría explicar, alguna vez ha visto en su experiencia de ya de varios años, algún cuerpo que ha estado en una escena, por ejemplo, pues del crimen que por alguna razón, ya sea inexplicable o lo que sea, le causara un temor profundo o una sensación extraña, más allá de los hechos que surgieran? Por ejemplo, pues un caso donde por más que que las pruebas indicaban una explicación lógica, el ambiente o la escena le provocara una sensación de inquietud. O sea, de que algo no Este, estaba bien. sí, fíjate que a veces, modifican el lugar de hechos, ¿verdad? Sí, entonces, o por las situaciones de pensamiento religioso, mágico religioso, de todas esas ondas, pues a veces se encuentra situaciones que dice, por aquí va y todo ese rollo. Al principio me impresionaba, este, cómo recibías el material, por ejemplo, allí en el Estado de México, donde yo estudié, cómo recibías el material y todo, y con qué iba acompañado, ¿sí? Pero al final de cuentas, todo tiene una respuesta científica. Y el hecho de que no la tengas tú, ¿sí? Es porque tú no la tienes, porque no has llegado a ese grado de conocimiento o porque no tienes las herramientas necesarias. ¿Sí me explico?
El hecho de que tú no la encuentres no significa que no exista, ¿sí? Entonces, también, por ejemplo, en esa situación que me dices, para no visualizar otra idea o no ver otro tema y no empezar a cuestionarte otras cosas, ¿sí? Tienes que tener la perspectiva bien clara que cuál es tu conocimiento y en qué puedes ayudar, ¿sí? Hasta dónde son mis capacidades en este momento y para qué estoy limitado, para que lo que no soy capaz de atender, ¿sí? No le dé otro pensamiento u otra connotación que no va. ¿Por qué? Porque si no te pierdes, ¿sí? Sí, Encuentras casos, cosas y todo, y dices, ah, caray, y con esta situación, no, pues a lo mejor algo le empiezas a veces a dar situaciones sobrenaturales y cosas así. A lo mejor nuestra capacidad de conocimiento no ha llegado a tal nivel para saber y darle una interpretación tal cual. O a lo mejor sí ha llegado, pero tú no tienes la capacidad. ¿Sí me explico? sí. Entonces, ¿qué es lo importante? No perdernos en eso. No perdernos, no brincar esa idea de que, ¿sabes qué? Es bueno decir, hasta aquí sé, oiga, pero esto y qué pasó así, y tú crees que no haya sido en esta otra idealización y todo. Digo, a ver, calmaos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, el afectado es el caso y eres tú, ¿sí? Porque ya empiezas a visualizar otra cosa no profesional. Entonces, yo creo que te enseñan mucho cuando estás preparándote en esta carrera, en esa situación, te enseñan mucho a no desvirtuar todo eso, ¿sale? Entonces, no es que te suelten a los casos así, ¿sale? Ah, ya quiere estudiar esto y todo. Ah, vaya y hágalo. No, te preparan poco a poco, ¿verdad? Y a veces te van enseñando situaciones. ¿Tú qué piensas? ¿Qué es esto? No, pues eso fue brujería. Y relájese, no es así. ¿Sí? Esto fue santería, esto fue así. Relájate, no fue así. ¿Sí? Empieza a ver esta situación. Entonces, te empiezan a crear en tu mente, sí, todo un concepto, todos una serie de mecanismos de idea que te van llevando para que no te vayas perdiendo en otras situaciones. Si no sabes, hay que investigarlo. Y si tu limitación hasta ahí dio, hay que informarla, ¿sí? ¿Para qué? Para que busquen quien pueda dar esta información. No es malo decir no sé, ¿sí? No es malo decir no sé, ¿sí? Yo digo que, ¿cuál es el peor profesional de la salud? ¿Sí? El ignorante con iniciativa. No. O sea, No sé, pero traigo un montón de ganas. Le vas a hacer daño, ¿sí? No sé y punto, hasta aquí va. Venga alguien que sepa, ¿sí? Y mientras yo aprendo, no es malo, ¿sí? Pero imagínate que no sepas y de todos modos le entres, qué grave. sí, exacto. Oiga, profe, hablando de eso, de lo sobrenatural y eso, en las películas o series que pues se ha visto la audiencia y tanto sus servidores, a menudo se muestran situaciones donde los médicos forenses se ven enfrentados, por ejemplo, a fenómenos sobrenaturales, por ejemplo, que le tengo que hablar al cuerpo para que se mueva o ese tipo. ¿Cree que hay algo de verdad en estos relatos o son puramente ficción? Ficción, ¿verdad? Es venta. Ahorita está muy de moda los CSI, ¿sí? Y a veces nos vamos con otra idea. ¿Ves el programa? Dura 2 horas la serie, comerciales, todo eso, toda una movilización y aparatos y esto. Y faltando 2 minutos para que se acabe la serie, de repente la investigadora vio atrás de la cortina un pequeño cabello y de ahí sacaron ADN y todo. Y dices, no manches, ¿sí me No, no. explico? El cabello tenía tinte, ya no traía células, todas estaban ya muertas, escamosas, ya no tenía núcleo, ya no tenía para sacar ADN y todo eso, pero la gente cree eso, ¿sí? O sea, esa es la perspectiva que te dan, no te dan esa realidad, eso es venta, ¿sí me Exacto. explico? Eso es venta. En esta parte, y no nada más de medicina legal, medicina forense, de todas las ciencias que se trabajan acá, de todo, pues es, es, es lo lógico porque en el procedimiento de metodología científica es el procedimiento, ¿verdad?, de la experimentación y después de la
de la comprobación. ¿Cuántas veces? Un montón de comprobaciones, ¿sí? Y ya cuando sabes cuál es la metodología para llegar a un fin, sigues ese recetario, ¿sí? Para poder comprobar las cosas. Extraordinarias las cosas y todo eso. Hay veces que lo encuentras más fácil con lo más básico, ¿sí? Pero el chiste es que lo sepas, ¿sí? Exacto. Entonces, por ahí va. Bien, César. Bueno, desde su perspectiva, doctor, ahí quiero saber si ha tenido experiencias con, se podría decir, pacientes, es que si ya está difunto, no sé cómo decirle, ah, con enfermedades terminales o así que no tienen cura, o algún tipo de trastorno, ¿cómo, si le ha tocado enfrentar esos casos y cómo se viven detrás de su profesión? Por ejemplo, si un paciente, cómo se ve un paciente, o no cómo se ve, sino cómo se lleva en ese aspecto, por ejemplo, un paciente con, no sé, cáncer o con alguna enfermedad, ah, ¿cómo lo ve desde su perspectiva de médico forense? Sí, bueno, hay veces que ni siquiera sabían que tenían, Ok. ¿sí? O sea, la causa de muerte es tal, pero ya cuando ves y revisas y todo, oiga, ¿sabía que tenía cáncer? No. ¿Cómo creen? Sí, entonces por eso la baja de peso. Por eso tenía esto. Por eso. Dices, diablos, o sea, porque la falta de atención. Fíjate, ¿qué es lo que te hace ir a los servicios de salud? El dolor. Exacto. Cuando me siento mal. Exacto. ¿Sí me explico? Pero mientras no duela, Todo el 100. aguanta. ¿Sí me explico? Sí. Élite, no me dejarás mentir, pero yo creo que has visto pacientes, ¿sí? Diabéticos, ¿sí? Que tienen súper mal tratamiento, están ya mal físicamente, se ven con alguna extremidad ya en cambios de coloración y todo, pero como no dolía, no iban. Exacto. Y llegas tú y lo revisas y dices, diablos, ¿cómo aguantó tanto? Pues no dolía, ¿sí? Ya que vengo, me va a decir que estoy enfermo, digo, No. ¿sí? Entonces, ver ese tipo de situaciones, yo llego y compruebo, ¿sí? O a mí me mandan y me dicen, oye, hubo duda en esto, y a ti te toca revisar esta parte, vamos viendo o pienso en otra cosa. Ok, vas visualizando. Hay veces que nos encontramos otros diagnósticos, como el que te digo, César. Entonces, está revisando otra cosa, fue la causa de muerte otra cosa, pero resulta que tenía alguna enfermedad, alguna malformación, algo que no lo dejaba llevar, ¿sí? Entonces, y no precisamente a veces es en cadáver, también es en vivos, ¿sí? Llevas, haces una cirugía, haces un tratamiento clínico y no obtienes los resultados, ¿sí? Pues una parte de ahí empiezas también tú a actuar para saber qué es cuál es la gama de posibilidades. Si no es uno, es otro. Y nosotros le llamamos acá diagnósticos diferenciales, ¿sí? Entonces, a veces no lo piensas, ¿sí? Obviamente sí, debemos de pensar en todas esas posibilidades, ¿sí? La metodología te llevó a este diagnóstico, pero si no está dando, no te cierres. Y es donde nosotros nos metemos. Yo, por ejemplo, cuando veo eso, pues, o que me toca en esa parte, yo visualizaba, a mí me toca comprobar si fue adecuado, ¿sí? O visualizar si hubo un hallazgo aparte de eso. Y no es que se haya hecho mal, ¿sí? Sino simplemente tenía esto, fue la causa, más otras cosas que traía. Y así pues nos vamos, no, vamos ampliando ese conocimiento para futuras atenciones. Entonces, es esa parte. ¿Hay algún caso en específico que usted haya tratado que le haya impresionado así mucho? O sea, algún caso que usted nos pueda contar que le haya sorprendido después de analizarlo. Bueno, te digo, yo soy de anatomía, doy clase de anatomía. Entonces, en los libros de
siempre vemos variantes anatómicas o vemos músculos o cosas que dice, o articulaciones o huesos, toda la estructura del cuerpo humano, donde dices a veces, es inconstante. ¿Sí me explico? Es inconstante. Entonces, este, yo me voy en base a eso, ¿sí? Como lo leo y porque doy clase en eso y yo les enseño, no, pues la cavidad orbitaria tiene que tener un agujero óptico, ¿sale? Las cavidades orbitarias tienen un agujero óptico, ¿sí? Y ese agujero óptico pasa el nervio óptico, ¿sí? Que es para ver, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si en esa cavidad orbitaria encuentras pacientes, cadáveres, revisas y hay dos agujeros ópticos, ¿sí? Dos agujeros, no dos nervios. Dos agujeros donde debería de haber uno, hay dos. Y me tocó verlo, ¿sí? Ok, ok. Entonces, fue el inicio de, ¿por qué? ¿Pero fue una malformación o...? ¿Una malformación? ¿O fue una malformación? ¿O es una variante anatómica? ¿O qué pasó? ¿Sí? Entonces, ahí despiertas. ¡Ah, caray! Primero, pues es padre encontrarlo, ¿sí? Y después viene lo padre, César, buscar la respuesta, ¿sí? Como dices, Eli, ¿fue una malformación? ¿Y por qué? ¿Sí me explico? ¿Sí? Fue una cuestión de que está provocando a base de que el agua que tomó, lo que está comiendo, el medio ambiente donde se desarrolla, qué hay alrededor de... Y así empieza la investigación, ¿sale? Entonces, ¿cuántos casos no vemos de gente que dice, este río está contaminado y porque el vertedero, hay un vertedero de 200 kilómetros atrás del río donde tal empresa tira tales químicos y nadie le cree que tire tales químicos y 200 kilómetros más lejos estás encontrando las malformaciones. Entonces, ¿y cómo lo encontraste? Por medio de la clínica. Y luego te diste cuenta que hay un patrón. A ver, voy a buscarlo. O sea, ya vas con toda la intencionalidad. Casos de esos, ¿sí? O es una malformación esporádica, genética, por otras situaciones. O es realmente la causa porque algo se está produciendo en otro lado y está provocándoles a cierta comunidad. Eso es lo padre. Y a mí me tocó iniciar en eso y pues nos dimos cuenta que era por contaminación, ¿verdad? Ok. Yo creo que en todas las carreras, no solamente en medicina, siempre hay que, no sabría decirle si dudar, pero más bien tomar todos los factores que pueden llevarnos a una situación. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, yo alguna vez armé mi computadora y hice una actualización que no debí de hacer. Entonces, eso llevó a que la computadora dejara de servir. Y así duré como 3 meses donde estuve buscando cuál fue el fallo que hizo que ya no sirviera. Entonces, una vez encontré el fallo, pues ya yo no me animé a hacerlo solo. Entonces fui con un especialista en las computadoras y le comenté cuál era el fallo. Entonces lo resolvió rápidamente. Yo creo que eso viene a este caso también, uh, porque para todo lo que viene relacionado a medicina, y como usted lo dice, a veces hay cosas que no se pueden explicar y hay que llegar a la respuesta a uno mismo, ¿verdad? Entonces, es bastante interesante lo que usted nos acaba de contar. Y lo que tú no, tu limitación en ese momento del conocimiento para llegar a la respuesta de qué estaba pasando, no significa que ya no tenía respuesta, ¿va? Claro, es como Exacto. usted mismo lo dijo, eso mismo. Limitaciones es bueno. Hay veces que nos da miedo decir no sé o fallé o algo así. Al contrario, no fallas, creces. Entonces, y ese día aprendiste otra cosa. Sí. Eli. Oiga, profe, bueno, ya yéndonos por la anatomía, que es su especialidad, ¿qué desafíos presenta, pues, el estudio de la anatomía en cadáveres en descomposición o en condiciones extremas
que se hayan encontrado, por ejemplo, pues voy a hacer una cifra ficticia, pues 20 días después del fallecimiento, y cómo esto los enfrenta. O sea, un ejemplo sería la dificultad de identificar estructuras anatómicas en cuerpos que han estado expuestos al ambiente durante un largo tiempo y ha influido en la descomposición del mismo. Bueno, hay un factor de descomposición tremendo. Depende mucho en dónde, en el lugar, el ambiente, ¿sí? Si estuvo cobijado, si no estuvo cobijado, si hace frío, si no hace frío, si es húmedo, si no es húmedo, si es árido, no es árido. Entonces hay un montón de clasificaciones, cuánto tiempo tarda en ciertas condiciones. Y hay un montón de situaciones en base a eso. Entonces, ¿cómo encontrar eso? Pues eso es lo bonito, ¿verdad? En base a todas esas situaciones, o lo ves y dices, no debería de estar así. ¿Por qué está así? A lo mejor no es el lugar donde sucedieron las cosas, ¿sí? Y te va dando una perspectiva, pero tienes que tener el conocimiento para saber qué condiciones se empiezan a tener para poder encontrarlas, ¿sale? Entonces es en base a eso, ¿sí? Perfecto, profe. Oiga, pues ya para terminar, para no quitarle más tiempo, la pregunta final. ¿Cuál es la lección más importante que ha aprendido a lo largo de su carrera en medicina forense que le gustaría compartir con los estudiantes o nuevos profesionales en el campo? Un consejo basado en su experiencia que considere fundamental para aquellos que inician en la medicina forense. Las ganas de aprender y la constancia, ¿sí? O sea, no rendirse. Este, Hay veces que al primer tropiezo uno quiere aventar la toalla, ¿sí? Entonces, si tienes constancia, vas a llegar a final término, vas a poder llegar a dilucidar las cosas de la manera en que tú quisiste manejar la vida, de cómo quisiste llevar tu carrera, todo eso. Entonces, si realmente es lo que quieren en esto y en todo, ¿sí? Medicina, ¿sí? Enfermería, nutrición, fisioterapia, lo que tú gustes, lo que tú quieras llegar a ser en la especialidad que quieras estudiar, la maestría, el doctorado, ¿sí? Pero nunca quedarte ahí estancado, ¿sale? Entonces, la constancia y seguir creciendo. Yo siempre soy de un pensamiento que se basa en 2 puntos bien claves, ¿sí? La primera es cumplir objetivos y que los objetivos sean a corto, a mediano y a largo plazo. O sea, quiero llegar a ser tal persona, ok. ¿Y cuál es el objetivo que para llegar allá que tienes que cumplir hoy? Exacto. ¿Sí? Porque no se llega nada más así porque sí. ¿Cuál debo de llegar? ¿Para qué quiero llegar? ¿Sí? Entonces, esa es una de las partes. Y mientras cumples esos objetivos a corto, a mediano y a largo plazo, pues que no se te olvide que debes de ser feliz, Claro ¿sí? que sí. Porque debes de disfrutar el camino, ¿sí? Muy bien. Debes de disfrutar el camino. ¿Para qué llegar al objetivo si llegaste todo desgastado, todo acabado y eso? De nada sirvió, todo estresado, con un montón de enfermedades y todo. Para nada sirvió, ¿sí? Porque no te ayudó a crecer. Entonces, esa es mi perspectiva. Cumplir objetivos y mientras los cumples, sé feliz. Muy bien, profe. César, ¿algunas palabras finales que le quieras dar al doctor? No, pues bastante interesante, sobre todo porque yo tengo pláticas, por ejemplo, con personal de las ciencias de la salud, pero nunca había tenido una charla con un médico forense. Entonces, bastante interesante, la verdad. Y contó muchas cosas que yo creo que toda la gente debe de escuchar y debe de saber y tener en cuenta. Ujú. Entonces, pues yo me gustó mucho. Muchas gracias, doctor, por venir aquí. Pues a ver el clásico nacional, profe. ¿Cómo lo vamos a apostar o qué? No, pues a ver cuánto quieren perder. Espero que traigan otro No. domingo Oiga, va a ser un buen día hoy, porque va a ser la pelea, la UFC y aparte el clásico. Entonces, clásico y feria.
Y feria, aparte. Oh. No, profe, pues le agradecemos profundamente, doctor Rosales, por habernos acompañado en este episodio. Yo creo que su experiencia y conocimiento para nuestros espectadores han sido pues realmente enriquecedores y estamos seguros de que nuestra audiencia ha disfrutado y aprendido mucho pues de esta conversación porque ha aportado demasiado con su experiencia y conocimiento. Ha sido un verdadero honor contar con su presencia y esperamos que en un futuro volvamos a tenerlo con nosotros. Muchas gracias por su tiempo y por compartir tanto con nuestros oyentes, profesor. No dejen de invitarme, es Muy un bien. honor y un gusto. Y me encanta verlos crecer. Sí. Me encanta. Profe, pues es que aquí tenemos una dinámica, no sé, lo más que no sé si eso vaya a... No a dañar su imagen, pero nosotros siempre pues le damos una mentada de madre a nuestros espectadores al final. No sé si usted quiera, no, ¿verdad? Oh, yo le... Amor y paz. Yo amo a todos los seres de este mundo. Perfecto, pues muchísimas gracias por vernos. Nosotros somos los Impredecibles Sin Rumbo. Muchas gracias, doctor. Nos vemos en otro episodio. César. Bye, bye. Bueno, pues, güey, no nos pudimos explayar mucho, porque el doctor, pues sí, en conocimiento nos hace cagada, hay que aceptarlo y... Oh, pero cagada, hermano, No, nos pulveriza, güey. Nos extermina, güey. No, la neta, estoy muy agradecido, es uno de los docentes, güey, que... es más querido en la UAS. De hecho, no sé para qué participó, no sé qué chingados, pero se postuló para ser presidente de no sé qué madres. Y te pasé una imagen acá, 800, me encanta, y la chingada. Y es muy, muy querido en la pinche Universidad Autónoma de Zacatecas. No, hasta yo ya le agarré cariño, güey. Sí, güey, ¿verdad Sí, que se güey, va a sí. querer, güey? No, güey, en las clases se suelta más y es más chingón, güey. Ahorita Es que hay gente que da buena vibra y hay otra gente que huele a caca. Entonces, Exacto. pero no, acá. Bueno, muy hay gente chingón. que da buena vibra y que huele a caca también, güey. También. No, pero si te fijas, es una persona que se explaya muy bien, que tiene un léxico. O sea, yo para tener la labia que tiene ese profe, güey. No, güey. No, hay que estudiar. Oh, güey, estaba buscando la ventanita, güey, donde dejara un segundo de silencio, güey, y no la hallaba, güey. No la hallaba. Preguntarle No, es que te bombardea de pinche conocimiento y no, güey, no, tú no paras, güey, tú nomás recibe, así como si te estuviera agarrando a vergas. Sí, güey, ahorita yo perfectamente, güey, puedo ir a curar a un güey, ya con todo lo que me dice, güey. No, ya no curar, güey, ya puedes sacar la autopsia de un cabrón, güey, así no. No, oye, güey, le quería preguntar madres así como del... Nomás que no me animé, güey, porque siento que el profe sí estaba muy formal esta vez y pues como es una... representación para la audiencia en general, los estudiantes y creo que, no sé si profesores vayan a ver esto, que desde aquí les mandamos un saludo. El profesor se comportó del 10, pero yo le quería hacer unas preguntas así como de si ha habido algunos casos en los que el güey haya llegado el crimen organizado, güey, y haya chingado un cabrón. A la verga. Y que le haya preguntado, sí, unas pinches preguntas bien culeras, pero pues no, yo siento que el profe no se animó mucho. De hecho, si te fijaste, no se animó mucho a compartir historias exactamente, ¿no? O sea, no dijo un caso exactamente. Ajá. Yo creo que es por el consentimiento informado, vaya. Ya conseguiremos así a gente que nos platique. Ya en algún futuro. A lo mejor él mismo, a lo mejor. A lo mejor él mismo, pero pues por el momento no se pudo. Pero desde aquí le mandamos un fuerte abrazo al doctor Héctor Rosales. Dado que no nos podemos permitir que en un capítulo no mentarle su madre, pues hay que hacerlo por separado, por respeto al doctor, pues ya estamos en confianza, ¿no? Así que César. Claro. ¿A dónde van, hermano? ¿A dónde van? ¡A chingar a su madre!